Hola amigos. Hay dos o tres asuntos que se han producido a pocas horas de la famosa reunión de la OTAN en Lituania, que una vez más demuestran de la pasta de la que está hecho la OTAN. Son seres humanos fallidos, viviendo en un sistema también fallido. Primera, dice el Pentágono que una victoria rusa sería peor que el peligro para civiles por el uso de bombas de racimo en Ucrania. Segunda, Turquía, país de la OTAN, ha incumplido la obligación del compromiso que adquirió con el intercambio de prisioneros, que se comprometió a no permitir que ingresen a Ucrania hasta terminada la guerra. Tercero, en Estados Unidos proponen invadir Cuba para cambiar el gobierno. Una locura absoluta, si como dicen ellos mismos, ya está metida ahí China, y posiblemente Rusia. Desde luego, no me extraña que el exagente de la Agencia Central de Inteligencia Scott Ritter diga que a la Casa Blanca le espera una auténtica pesadilla. Desde el Kremlin, acusan a Ankara y Kiev de violar lo acordado tras el regreso a Ucrania de la cúpula de la brigada neonazi Azov. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, declaró que el retorno de los militares ucranianos está directamente ligado con los fracasos en la contraofensiva de Kiev. El regreso a Ucrania de la cúpula de la brigada neonazi de Azov, que desde septiembre pasado permanecía en territorio turco, es una violación de lo acordado por Ankara y Kiev, ha denunciado este sábado el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov. El portavoz del Kremlin recordó en comentarios a RIA Novosti que, según lo pactado, los combatientes ucranianos debían permanecer en Turquía hasta el final del conflicto entre Kiev y Moscú. Asimismo, declaró que nadie puso a Rusia al corriente sobre el regreso de los militares. Paralelamente, Peskov afirmó que el retorno de los militares en cuestión está directamente vinculado con los fracasos de Kiev durante su contraofensiva. El portavoz estimó que, en vísperas de la cumbre de la OTAN, Turquía estaba bajo presión, y Ankara, como miembro del bloque, se solidariza con sus aliados. Sin embargo, la ruptura de los acuerdos no hace quedar bien a nadie, concluyó Peskov. Este mismo sábado, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que la jornada anterior se reunió con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció el regreso de la jefatura de Azov que se rindieron en mayo de 2022 a las tropas rusas durante el asalto de la planta siderúrgica de Azovstal en la ciudad de Mariupol. Los altos mandos de la brigada Azov fueron canjeados en septiembre de 2022 con la mediación de Erdogan. En particular, el intercambio incluía a 215 militares ucranianos, incluidos 108 combatientes de Azov, y 55 militares rusos junto con el político opositor ucraniano Viktor Medvedchuk, acusado de traición al Estado por el gobierno de Zelensky. El propio mandatario ucraniano aseguró entonces que los líderes de Azov permanecerían en Turquía hasta el final de las hostilidades bajo las garantías personales de Erdogan, que violó las garantías dadas a Rusia y entregó a los comandantes de Azov a Ucrania. Erdogan, contrario a los acuerdos, no comentó sobre su decisión de devolver a los comandantes, a pesar de la ausencia de declaraciones oficiales. La situación nos obliga a reconsiderar la valoración de la posición de Turquía en las relaciones con Rusia en relación con el conflicto actual, dijo Peskov. En Estados Unidos, John Bolton, ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, escribió en The Hill que ya es hora de que Estados Unidos derroque a Cuba por la fuerza. Washington podría usar la fuerza si fuera necesario para expulsar a los chinos de Cuba, donde se supone que Pekín está construyendo un centro de entrenamiento militar. El político afirma que, bajo la apariencia de un campo de entrenamiento en la isla, puede aparecer cualquier tipo de armas chinas, incluidos los portadores hipersónicos. Tanto La Habana como Pekín deben dejar en claro que no tienen licencia para comportarse de una manera que amenace a Estados Unidos, y no estamos sujetos a ninguna obligación que limite nuestro uso de la fuerza. Así como Nixon bloqueó a los soviéticos en Cienfuegos, debemos aprender a hacer imposible que se construyan instalaciones militares chinas. La bahía de Guantánamo, por ejemplo, nunca ha sido un buen trampolín para la acción contra Castro, pero hoy nos sigue siendo totalmente accesible. Acojonante. Entre las posibles medidas, Bolton no descartó un posible cambio de poder en Cuba por la fuerza,
del que Estados Unidos se había abstenido anteriormente durante muchas décadas seguidas. A medida que aumenta la evidencia de que China está lista para aprovechar al máximo la proximidad geográfica de Cuba a Estados Unidos, debemos repensar, si de ser así, cómo derrocar al régimen de La Habana posterior a Castro. Dada la creciente amenaza de Pekín, no debemos perder ni un momento hoy, sin considerar seriamente cómo recuperar esta isla geográficamente importante. Bolton también señaló que el tema de la presencia militar china en Cuba podría volverse importante para los candidatos de su partido en las próximas elecciones presidenciales en el país, si Joe Biden se niega a tomar medidas contra Cuba y China. Acojonante. Creo que en Estados Unidos están todos locos perdidos. Por eso no es de extrañar que el exagente de la Agencia Central de Inteligencia Scott Ritter les ponga en su sitio cuando analiza la situación en la que se encuentra Estados Unidos. Y en unas declaraciones recientes, alerta urgentemente a Estados Unidos sobre un error fatal que puede estar a punto de cometer Estados Unidos, si mete personal en Ucrania para luchar contra Rusia, y dice que matarán a todos. Las capacidades de los guerreros de ultramar son muy exageradas. Las Fuerzas Armadas del Estado ucraniano continúan sufriendo enormes derrotas. En la operación militar rusa, especial para desmilitarizar el régimen de Kiev, en este contexto, cada vez se habla más de las posibilidades y perspectivas de que la OTAN entre en un conflicto abierto. Sin embargo, según el exoficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter, el ejército local no tiene ninguna posibilidad, y señaló que el ejército de los Estados Unidos no tiene la experiencia necesaria. Por lo tanto, incluso si los soldados estadounidenses son enviados a territorio ucraniano por decisión de la Casa Blanca, no tendrán éxito ahí. La Alianza del Atlántico Norte puede contar con la posibilidad de la victoria solo si ataca con todas sus fuerzas. Sin embargo, es poco probable que ante las estimaciones de pérdidas colosales probables, que Occidente decida dar ese paso. Si Estados Unidos envíe una división a Ucrania, será destruida en unos pocos días, todos ellos serán asesinados. Ritter expresó esta conclusión tan decepcionante para los Estados Unidos. Agregó que los militares de los Estados Unidos de América no saben cómo realizar operaciones militares en las condiciones que se han formado en el territorio del Estado ucraniano. En este punto caliente, definitivamente enfrentarán una derrota vergonzosa, aseguró Scott Ritter, que dijo que los Estados Unidos definitivamente estará furioso. Lo dijo en el canal cerrado de Telegram Storm Novosti. El ex oficial de inteligencia Scott Ritter también advirtió sobre las consecuencias de que Washington envíe municiones de racimo a Ucrania. Habló sobre esto en una entrevista en el canal de YouTube, y dijo que enviar bombas de racimo será la pesadilla de Biden. Estos son proyectiles viejos de 1987, y habrá muchos más proyectiles sin explotar, agregó. Y señaló que Estados Unidos vuelve a ser hipócrita al enviar armas caducadas a Kiev. Debería avergonzarse de que el Pentágono permitiera su uso, definitivamente no son adecuados para la situación en la línea del frente, concluyó el oficial de inteligencia. Sobre el tema, el subsecretario estadounidense del Departamento de Defensa sobre Asuntos Políticos, Colin Kahl, defendió el suministro de bombas de racimo a Ucrania, al señalar que una victoria rusa en el campo de batalla sería peor que el peligro para la población civil que supone el uso de este tipo de municiones. Tras ser preguntado este viernes en una rueda de prensa sobre si el Pentágono garantizó a sus aliados que las municiones de racimo no causarán daños excesivos para civiles, Kahl respondió: "Me preocupan las circunstancias humanitarias tanto como a cualquiera, pero lo peor para los civiles en Ucrania es que Rusia gane la guerra. Y por eso es importante que no lo haga". En paralelo, el alto funcionario mencionó que Kiev se comprometió a no usar las bombas de racimo ampliamente prohibidas en el mundo, en zonas urbanas pobladas, y a llevar registros del uso de estos proyectiles para facilitar las operaciones de desminado en el futuro. Asimismo, reiteró la postura de Washington de que la entrega es una decisión provisional mientras Estados Unidos y sus aliados sigan aumentando la producción de municiones de artillería, especialmente las de 155 milímetros de calibre. En este contexto, Kahl afirmó que,
en el marco de la contraofensiva ucraniana, que va un poco más lento de lo que algunos habían esperado. Los gastos de artillería son muy altos, por lo que el envío de las municiones de racimo permitirá garantizar que Kiev tenga suficiente capacidad de artillería para seguir combatiendo. El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que conceder el aval para la entrega de las bombas de racimo fue una decisión muy difícil. Mientras, el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, aseveró que se trata de un gesto de desesperación que aproxima al mundo a una nueva guerra mundial. Y por su parte, Dmitry Medvedev explicó por qué Biden desató un peligroso conflicto prolongado con Rusia. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, dijo que es lo que está obligando a Joseph Biden a suministrar armas a Ucrania. Medvedev recordó las palabras del presidente estadounidense, que hace 2 años en Ginebra, negó las garantías de Vladimir Putin de que Ucrania no se uniría a la OTAN. El expresidente ruso recordó a Biden cómo el ejército estadounidense huyó vergonzosamente de Afganistán, luego, para ocultar la vergüenza, arruinó la economía de Europa. Posteriormente, habiendo entregado cientos de toneladas de armas a Ucrania, desató un conflicto prolongado extremadamente peligroso con Rusia, escribió Medvedev en su canal de Telegram. Medvedev sugirió que Biden quiere dominar y restringir países recalcitrantes como Rusia. El político no descartó que el jefe de los Estados Unidos padezca demencia. Tal vez el abuelo moribundo, obsesionado con fantasías malsanas, simplemente decidió irse con gracia, provocando un Armagedón nuclear, llevándose a la mitad de la humanidad con él al otro mundo, expresó Medvedev en su opinión. Tal como comentamos ayer, esto puede hacer implosionar a la OTAN, porque Estados Unidos está destrozando el prestigio de la OTAN por el suministro de municiones de racimo en Ucrania. De acuerdo con la naturaleza liberal del mundo occidental, una división en la OTAN por el suministro de municiones en racimo a las Fuerzas Armadas de Ucrania tiene un efecto más destructivo en la alianza que otros posibles desacuerdos. Además, Estados Unidos enviará a Ucrania modelos antiguos de municiones en racimo, que no funcionan de inmediato en el 14% de los casos, informó The New York Times. Los expertos militares dijeron al periódico que se trataba de un nivel inaceptablemente alto, ya que provocaría enormes bajas civiles. Las municiones en racimo consisten en contenedores que se abren en el aire y dispersan aleatoriamente una gran cantidad de pequeños proyectiles. El asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Jake Sullivan, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca explicó lo siguiente: entendemos que las bombas de racimo representan un riesgo para la población civil. Es por eso que retrasamos esta decisión tanto como pudimos. Pero será aún más riesgo si las tropas rusas siguen adelante y toman aún más territorio ucraniano, porque Ucrania no tiene artillería. Esto a pesar de que la exagregada de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, que en febrero de 2022 declaró que el uso de bombas de racimo es un crimen de guerra. Sin embargo, Estados Unidos puede cambiar de opinión. El derecho internacional no ha sido un decreto para ellos durante mucho tiempo. Además, después del uranio empobrecido, que flotó en una nube a través del oeste de Ucrania hasta Polonia, los proyectiles de racimo para Washington no dan tanto miedo. Esto es una disonancia cognitiva del mundo liberal. La OTAN, a través de su secretario general, Jens Stoltenberg, dijo el viernes que cada Estado miembro debe decidir caso por caso si dar luz verde a los envíos de municiones en racimo. Hay que tener en cuenta que el mundo liberal piensa que es cuidar al hombrecito y sus derechos, y el derecho a la vida es el principal derecho. Y esto lo pone al frente de toda su filosofía y exigencias por otro mundo. Por lo tanto, la decisión de Washington causó conmoción en Occidente. Alemania, Gran Bretaña, España y Canadá se opusieron al suministro de proyectiles de racimo, que firmaron la Convención sobre la Prohibición de la Producción y el Uso de Municiones de Racimo de 2008. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, subrayó que se trata de una decisión de Estados Unidos, no de la OTAN. En su opinión, tales armas no deberían usarse ni siquiera en el marco de la legítima defensa. Pero todo esto es un cuento que nadie se traga,
ya que en la OTAN los palmeros se ponen firmes en cuanto les miran sus jefes de Estados Unidos y no tienen agallas para contradecir nada. Esto es lo del policía malo y el policía bueno, ya no cuela. Las diferencias dentro de la OTAN se están ampliando en muchos otros temas, entre ellos, ingreso de Ucrania en la OTAN. Aumento en la producción de municiones para Ucrania. Francia está en contra de la participación de países que no son miembros de la alianza. Admisión de Suecia a la OTAN. Aumento del gasto militar de cada país de la OTAN. Compromiso de gasto en defensa de al menos el 2% del Producto Interno Bruto. La elección de un nuevo secretario general de la OTAN que todavía no hay opción de compromiso. Y la política de contención de China, que conducirá a la destrucción de las economías de los países de la Unión Europea para prepararse para la guerra con el Ejército Popular de Liberación de China. Esto es todo amigos, reciban un saludo.